¿Cómo se cuenta una historia con imágenes? Parece una pregunta sencilla, pero si lo pensamos un segundo, se abre un abismo. ¿Es lo mismo hacerlo en una pantalla de cine, con movimiento, con sonido y un tiempo que nos arrastra, que hacerlo en las páginas de un cómic con viñetas estáticas, silenciosas? ¿Comparten el mismo ADN o son lenguajes, completamente distintos que solo se parecen por encima? Es que es la pregunta fundamental para entender la narrativa visual del último siglo, yo creo, y hoy tenemos una fuente excepcional para explorarla. Una mesa redonda del canal de YouTube Narrativa Gráfica. En ella, los guionistas y cineastas Francisco Inostroza y Carlos Reyes, moderados por Felipe Benavides, pues desgranan precisamente esto, pero desde la trinchera, desde su propia experiencia. O sea, no es teoría académica, es el conocimiento de quien se enfrenta a la página en blanco en los dos mundos. Y es extraer las ideas clave, los conceptos que definen cada medio y sobre todo el proceso creativo que hay detrás. Vamos, un análisis a fondo de cómo se construyen las historias que vemos en una pantalla y las que leemos en una página. Pues empecemos por la distinción más profunda que plantean, una que va mucho más allá del uno se mueve y el otro no. Se trata de la materia prima con la que trabaja cada arte. Aquí es donde la conversación arranca con una idea que es potentísima. Proponen que la diferencia esencial está en la relación que cada medio tiene con el tiempo. Exacto. Para el cine, citan una frase célebre del cineasta Andrei Tarkovsky. El cine es esculpir en el tiempo. Piénsalo un momento, es que es una imagen muy potente. Una película es un bloque de tiempo, 90 minutos, 2 horas. Y el director es un escultor que corta, modela y da forma a esa duración. Controla el ritmo al segundo. Al segundo. Decide cuánto dura una mirada, cuándo llega un corte, cuándo sube la música. La audiencia es pasajera en un viaje temporal que está diseñado milimétricamente. Y el cómic, en cambio, es la inversión total de esa idea. Es el tiempo convertido en espacio. La historia no fluye hacia quien lee, sino que está ahí, dispuesta, desplegada sobre la página. Es un mapa temporal. Y aquí, el que tiene el control es el lector. Decide si pasa un segundo o un minuto entero contemplando una sola viñeta, si vuelve atrás para releer un diálogo o si salta páginas para ver el final. Claro. Esa es la clave. Mencionan un ejemplo muy gráfico, un discurso de 2 minutos en una película, un monólogo de estos intensos. Es imposible de trasladar tal cual a un cómic. Ocuparía tantas páginas, tanto espacio físico, que rompería por completo el ritmo de lectura. El tiempo del cine es un río y el tiempo del cómic es un lago que el lector navega como quiere. Entiendo. El lector controla el tiempo en el cómic, pero ¿es un control total? ¿El dibujante, con el tamaño y la forma de las viñetas, o con una página completa sin divisiones, no está en el fondo manipulando un poco ese ritmo? ¿Forzando al lector a detenerse o acelerar? Absolutamente. Y esa es la magia del lenguaje del cómic. No es un control total, es una negociación. El autor propone un ritmo a través de la composición de la página. Una secuencia de viñetas pequeñas y apretadas sugiere rapidez, acción frenética. Una splash page, una viñeta a toda página, es una orden implícita de detente aquí, esto es importante, admira la escala de este momento. Pero dentro de esa guía, el lector sigue siendo el dueño de su propio cronómetro. Y para conectar esos momentos, el cómic se basa en una herramienta que en el cine es un recurso, pero que aquí es, la base de todo su lenguaje. La elipsis, el salto en el tiempo. En el cine es un efecto a veces espectacular, como el famoso corte en 2001, Una odisea del espacio, donde un hueso lanzado al aire se convierte en una nave espacial. Saltas millones de años en un instante. Pero en el cómic, la elipsis es el aire que se respira. El espacio entre dos viñetas, lo que los teóricos llaman la calle, es una elipsis constante. Es un hueco que la imaginación del lector tiene que rellenar obligatoriamente para que la historia funcione. Claro. En una película vemos a un personaje salir por una puerta, lo seguimos por la calle y lo vemos entrar en otro edificio. En un cómic, lo normal es tener una viñeta del personaje saliendo por la puerta y en la siguiente ya está dentro del otro edificio. Nuestro cerebro construye ese trayecto de forma instantánea y casi sin darnos cuenta. El cómic confía ciegamente en nuestra capacidad para conectar los puntos. Totalmente. El lenguaje del cómic es una secuencia ininterrumpida de saltos. Confía en el lector de una forma que el cine, raramente hace. Vale, por un lado, esculpir en el tiempo. Por el otro, organizar el espacio. Parecen mundos opuestos.
Y sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone fascinante, en la charla insisten en que ambos medios beben de la misma fuente y hablan dialectos de un mismo idioma. Es que comparten lo que en la charla llaman, de una forma muy gráfica, la misma parroquia de herramientas. Se refieren a todo el lenguaje de la planificación visual, los conceptos de tipo de plano, primer plano, plano general, plano detalle o la angulación de la cámara. Son idénticos, su función es la misma. Y el efecto que buscan es exactamente el mismo. Un primer plano en cine busca la intimidad, la emoción en el rostro del actor. En el cómic, un primer plano de un personaje dibujado tiene exactamente la misma función: conectar con su estado interior. Un plano picado, filmado o dibujado desde arriba, siempre hará que un personaje parezca más pequeño, más vulnerable. Da igual si es en una pantalla o en una página de papel. Es un código visual que hemos interiorizado como cultura. Por eso un director de fotografía puede leer un cómic y entender perfectamente las decisiones del dibujante, y viceversa. Son dos aplicaciones distintas de una misma teoría de la imagen. Lo más curioso es que no es que uno le haya copiado al otro. Mencionan que nacieron casi a la vez, con apenas un año de diferencia a finales del siglo XIX. Y desde el principio fue una conversación, una polinización cruzada. Hablan de pioneros como Winsor McCay en el cómic con Little Nemo y D.W. Griffith en el cine. No crecieron aislados, crecieron mirándose de reojo. Es que casi te puedes imaginar el diálogo silencioso que mantenían. Griffith empieza a usar el primer plano para mostrar la angustia de una actriz como Lillian Gish y de repente, en los cómics de la época, empiezas a ver viñetas enormes centradas solo en los ojos de un personaje. Esa intimidad no era común, o Griffith inventa el montaje paralelo para crear suspense, mostrando al héroe corriendo a salvar a la heroína atada a las vías del tren, y al poco tiempo ves páginas de cómic que dividen la acción en dos tiras paralelas para conseguir el mismo efecto. Se estaban prestando trucos en tiempo real. Me fascina que el lenguaje sea el mismo, pero claro, el lienzo es radicalmente diferente. Imagino que para un guionista, sentarse a escribir un guión de cine debe sentirse muy distinto a escribir uno de cómic, aunque use las mismas palabras como primer plano. Precisamente. Y en la charla, ambos ponentes abren su taller y nos cuentan sus procesos, que son muy reveladores. Carlos Reyes, por ejemplo, describe un método muy estructurado, casi arquitectónico, que ha heredado de su formación en cine. Es un proceso que va siempre de lo general a lo particular. A ver, ¿y cómo funciona ese proceso, paso a paso? Pues empieza con una fase de investigación masiva. Se sumerge en el tema, lee, ve películas, busca referencias visuales, se empapa. Después, con todo ese material, escribe lo que llama un argumento. Un resumen completo de la historia, de principio a fin, en tercera persona y tiempo presente, muy directo, sin literatura. Es el esqueleto de la historia. Y una vez que tiene ese esqueleto, ¿qué viene después? Lo divide en secuencias, que son los grandes bloques narrativos, y a su vez, cada secuencia la descompone en escenas individuales. Y lo último, lo absolutamente último que escribe, son los diálogos. Para él, los diálogos son la piel de la historia, y solo puedes poner la piel cuando el esqueleto y los músculos están perfectamente en su sitio. Si no, no se sostiene. Incluso comparte una herramienta creativa muy curiosa para encontrar esa estructura, ese esqueleto: el tarot. Sí, y es importante aclararlo. No lo usa para adivinar el futuro, sino como un sistema de arquetipos. Explica que un profesor le enseñó que los arcanos mayores del tarot, el mago, el loco, la muerte, son representaciones de conflictos y viajes humanos universales. Usar las cartas es una forma de hacer brainstorming, de encontrar atajos a estructuras narrativas que han funcionado durante siglos. Es una visión muy metódica. ¿Y la de Francisco Inostroza? El proceso de Inostroza parte de una base estructural similar, pero pone un énfasis enorme en la colaboración, sobre todo en el mundo del cómic. Para él, el guión no es una obra terminada, es el principio de una conversación con el dibujante. Deja una frase genial para resumirlo, que me pareció brillantísima. Soy un dictador al escribir, pero un demócrata al compartir. Exacto. ¿Y qué significa eso? Pues que en la soledad de su estudio es increíblemente meticuloso y detallista, describe cada plano, cada acción, cada gesto, construye el guión con una precisión absoluta. Pero en el momento en que le entrega ese documento al dibujante, su mentalidad cambia por completo. Se abre a que el dibujante, como co-creador, lo cuestione, lo reinterprete y lo mejore. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo funciona esa democracia en la práctica? Pues Inostroza cuenta que una vez describió una escena de persecución en 3 viñetas muy detalladas. Un personaje salta una valla, corre por un callejón, esquiva un obstáculo.
Pero el dibujante le dijo: mira, si sacrifico este pequeño diálogo y convierto estas 3 viñetas en una única splash page a doble página, con el personaje en el aire en un salto imposible, el impacto visual será brutal. Y tenía razón. Esa es la democracia en acción. El guionista, que controla el tiempo, cede el control del ritmo a quien controla el espacio, el dibujante. Más allá de sus métodos personales, la conversación está llena de consejos universales. Esas perlas de sabiduría que sirven para cualquiera que quiera contar una historia. Da igual el medio. Primera es un clásico, pero nunca está de más recordarla. Muestra, no cuentes. Lo explican de una forma muy práctica. Un guión no es literatura, es un manual de instrucciones para algo que se va a ver. Así que no escribas: el personaje está triste. Y esta idea de la elipsis, de confiar en que la audiencia rellene los huecos, en el fondo es la misma filosofía que el muestra, no cuentes, ¿verdad? En ambos casos le estás dando al público los puntos clave y pidiéndole que conecte las emociones por su cuenta. Es exactamente el mismo principio, el respeto por la inteligencia del público. En lugar de escribir «está triste», describe la acción que veremos. Agacha la cabeza, los hombros se le hunden, se saca un pañuelo arrugado del bolsillo, se seca una lágrima. La emoción no se nombra, se construye con acciones visibles. El público ve eso y siente la tristeza, sin que nadie se la explique. Entiendo el muestra no cuentes, es un clásico. Pero hay excepciones. Pienso en la voz en off del cine negro o en los cuadros de texto de un cómic que te meten en la cabeza del personaje. A veces no es más potente que te cuenten directamente un sentimiento. Es una pregunta excelente. Y sí, claro que hay excepciones. La voz en off de Blade Runner o los diarios de Rorschach en Watchmen son ejemplos magistrales. Pero son eso, excepciones estilísticas que cumplen una función muy concreta. La regla de oro, el 95% del tiempo, sigue siendo mostrar. Usar la narración directa es un recurso poderoso, pero como la sal, un poco realza el sabor y demasiado arruina el plato. Entendido. ¿Cuál sería la segunda idea, Fuerza? Empezar siempre por el núcleo humano. Este consejo es oro puro. No empieces por el diseño de la nave espacial, ni por las reglas de la magia, ni por el monstruo. Empieza por las relaciones humanas que laten debajo de todo eso. Citan ejemplos que son perfectos. Star Wars, dicen, no es realmente una historia sobre naves y sables de luz. En su núcleo es un drama familiar. Es la historia de un padre y un hijo en bandos opuestos. Constantine, la historia de un mago que lucha contra demonios, no trata sobre demonios, trata sobre la mortalidad, sobre un hombre aterrorizado que intenta engañar a la muerte. El género, ya sea ciencia ficción, terror, fantasía, es solo el pretexto, el escenario para explorar un conflicto humano universal. Si no hay un corazón humano latiendo en el centro, da igual lo espectaculares que sean los efectos especiales, la historia se sentirá hueca. Y la tercera, que la transmiten casi como una súplica. Termina tus proyectos. Insisten en que el mayor enemigo de un creador no es la falta de ideas, sino la búsqueda de la perfección eterna. Es infinitamente mejor tener una historia terminada, con todos sus fallos e imperfecciones, que una idea perfecta guardada en un cajón para siempre. Esto me toca de cerca. Tengo un cajón, una carpeta en el ordenador lleno de primeros capítulos de cosas que iban a ser la próxima gran novela gráfica. Ese miedo a que no sea perfecto es absolutamente paralizante, ¿verdad? Su consejo es empezar con proyectos pequeños y manejables. Una historia corta, un guión de cortometraje. Y lo más importante es llevarlos hasta el final. El verdadero aprendizaje no está en la planificación, está en el proceso completo. Empezar, atascarse, solucionar problemas y finalmente escribir fin. Cada obra terminada, con sus errores, es la mejor lección para la siguiente. En definitiva, un viaje fascinante. Hemos visto que aunque el cine esculpe en el tiempo y el cómic lo organiza en el espacio, ambos comparten un profundo lenguaje visual. Y su creación se basa en la estructura, la colaboración y, por encima de todo, en encontrar una verdad humana que conecte con la audiencia. Y todo esto plantea una pregunta interesante para quien disfruta de estas obras. La próxima vez que veamos una película o leamos un cómic, ¿hasta qué punto seremos conscientes de estas decisiones invisibles? La elección de ese instante preciso congelado en una viñeta, el ritmo de una escena, la arquitectura narrativa que lo sostiene todo sin que nos demos cuenta. Los ponentes insisten en que las historias son como criaturas vivas, que el autor debe escuchar y respetar.
Si aceptamos esa idea, ¿cuál es nuestra responsabilidad como público? ¿Somos meros consumidores? O, al interpretar, al rellenar esas elipsis, entramos en un diálogo activo con esa criatura, ayudando a darle un nuevo significado? Para quien quiera profundizar y escuchar la charla completa, con todos sus matices, anécdotas y el buen humor de los participantes, es muy recomendable buscar el vídeo Guión de cine y cómic en el canal de YouTube Narrativa Gráfica. Es una conversación que de verdad vale mucho la pena.